Hubo un momento en el que estuve a punto de dejarlo todo, y es que nadie veía mi trabajo, nadie confiaba en mí, y había momentos en los que ni yo mismo confiaba en mí. Yo fundé mi primera empresa en 2023, ahí fue cuando fundé Bigly Mind. Bigly Mind es una agencia de marketing digital especializada en inteligencia artificial, pero claro, todo esto yo lo fundé solo y al principio es súper complicado empezar a emprender sin ninguna ayuda, sin una persona de guía, sin alguien que te vaya diciendo, oye, ve por este camino o ves por este, o no vayas por aquí que te vas a equivocar. Al fin y al cabo, todo esto al principio te hace que te surjan una serie de dudas y de dificultades que son muy difíciles de llevar, sobre todo cuando estás empezando. A mí al principio lo que más me costaba era el tema de captar esos clientes, de hablar con esos clientes. Porque claro, es muy bonito el verlo desde fuera, ¿vale? Pero cuando tú te expones ya dentro de esa situación y te expones ya, por ejemplo, a una llamada real con un cliente, a una llamada de ventas, que claro, nadie te ha enseñado el cómo tienes que gestionar eso. Tú has tenido una formación, pero realmente nunca la has llevado a cabo y lo estás poniendo tú mismo a cabo en tu propio sueño, ¿vale? Porque estás intentando cumplir tu sueño en ese proyecto de emprendimiento que tú tienes, pero claro, nadie te ha enseñado cómo tienes que gestionar esa llamada. Tú simplemente por todo eso, toda esa formación que has tenido, pero nunca la has llevado a cabo. Eso es algo que a mí al principio me costaba muchísimo porque yo me acuerdo que llamaba a los clientes, yo hacía llamadas en frío y llamaba a los clientes cuando les había analizado el negocio y veía en cosas en las que yo les podía ayudar y claro, se me hacía hiper difícil porque me empezaba a temblar la voz. Después a lo mejor si yo sacaba de ahí, de esa llamada en frío, una llamada de ventas de 15-20 minutos en la que yo les pusiese el proyecto que le tuviésemos preparado para esa persona en específico y para ese negocio en específico, pues claro, se me hacía hiper difícil porque si te salías un poco del guión ya y te hacían alguna otra pregunta, ya se me hacía complicadísimo porque claro, no estabas preparado para ciertas preguntas que te hiciesen. Al fin y al cabo, el no tener tanta experiencia en ventas y en esas llamadas, pues era un tema súper complicado. Entonces, de ahí lo que decidí hacer pues fue formarme más, conocer mucho más mis servicios, sobre todo también llamar mucho más, porque esto al fin y al cabo es prueba y error. De todo ese aprendizaje de llamadas es cuando tú vas aprendiendo a gestionar esos clientes, esas llamadas y sobre todo a navegar sobre esos problemas que te van surgiendo a la hora de emprender. Emprender no es nada fácil, ni está hecho para todos, porque esto es algo en lo que tú te vas a caer constantemente y constantemente te tienes que levantar una vez tras otra, y entonces se te complica muchas veces. Nadie te crea tu propio sistema de trabajo, eso te lo tienes que crear tú, tu propia metodología, tu propio sistema de trabajo de forma diaria, tu propio sistema de método de captación de clientes, y claro, todo eso después aplicarlo para otra empresa y que le funcione. Entonces, claro, sobre todo el saber gestionar cuando una empresa acude a ti porque sobre todo le faltan a lo mejor esos medios que ellos no pueden tener y tú sobre todo tienes que exponerle esos servicios, darle un resultado óptimo o lo más óptimo posible al fin y al cabo y sobre todo que queden contentos. Eso a mí era algo que al principio me costaba muchísimo, sobre todo también el tema de horarios y tal, cuando yo tenía ya mis primeros clientes, el tema de horarios, porque yo les contestaba en cualquier horario, es decir, me hablaban a las 9 de la noche y yo les hablaba a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, a las 12, cuando fuese. Entonces yo ya empecé sobre todo a hacer mi empresa un poquito más profesional, a ponerme un poco unos horarios, a gestionar sobre todo pues mis clientes, todo el contenido de forma semanal, todo estructurado, a pasarle todos esos planning. Ahí fue cuando mi empresa empezó a crecer. Cuando yo en las llamadas de ventas también me empecé a formar más, también a la hora de comunicar, que eso es una habilidad única en la que todavía me sigo formando y todavía me queda muchísimo, pero muchísimo camino por recorrer. Me empecé a formar en esa habilidad que es el comunicar, más el tema de las ventas y claro, ahí ya empecé a crecer más de forma exponencial. Yo sobre todo el método de captación que he tenido siempre para captar clientes ha sido llamadas en frío. Yo empecé con llamadas en frío, después con métodos orgánicos de captación de clientes mediante redes sociales y bueno, mediante mi página web también. Y aparte de eso, en Meta Ads hasta el día de hoy, que engloba la publicidad tanto en Instagram como Facebook.
ese ha sido el método de captación que hasta el día de hoy más clientes me ha traído. Entonces, ese método para mí es muy, muy bueno porque tú obtienes tráfico cualificado, es decir, obtienes clientes que ya conocen tu servicio porque lo están viendo en un anuncio, de ese anuncio pueden ver tus redes sociales y claro, tú cuando les haces una llamada, ellos antes de hacer la llamada han pasado un filtro de una facturación mensual o anual que tú le estés poniendo en un formulario. Entonces, claro, son leads, que un lead es un cliente potencial, son leads mucho más cualificados. Entonces, tú a la hora de llamarle es mucho más fácil obtener una reunión de ventas con ellos que, claro, a una persona que tú llamas en frío. Una persona que tú llamas en frío está mucho más reacia. Entonces, yo, por ejemplo, lo que suelo hacer cuando yo capto un cliente es, si por ejemplo yo lo capto mediante Meta Ads, pues cojo, yo le llamo, le hago un pequeño análisis mientras él me va diciendo pues su negocio, pues me va diciendo su página web, sus redes sociales, si están haciendo anuncios o no. Yo mientras le voy haciendo un pequeño análisis, mientras estamos en llamada, o alguien de mi equipo, y lo que hacemos de ahí es intentar sacar una reunión de ventas de unos 15-20 minutos. Pero antes de eso, para no perder tiempo, yo lo que hago es indicarle más o menos un coste aproximado de mis servicios. Es decir, porque no me va a interesar una persona que no vaya a poder pagarme ese servicio. No me va a interesar una persona que yo vaya a tener una reunión de ventas y vaya a perder tanto el tiempo, él como yo, porque al fin y al cabo ese precio pues o va a ser elevado o lo que sea, entonces eso es lo que queremos evitar. Siempre en una llamada de ventas, ¿vale? Cuando nosotros llamemos la primera vez, y queramos tener una llamada para presentar el proyecto, indicarle, tengo que hacer un presupuesto, pero nuestros servicios rondan por estos precios. Y de ahí, ya al fin y al cabo, vas a la reunión, pues con muchísimo adelantado, ¿vale? Que es al fin y al cabo que ese presupuesto sabes que lo va a querer, ¿vale? Más o menos, si tú le presentas algo que le pueda encajar, pues ese presupuesto, al fin y al cabo, sobre todo, va a poder optar a él, que eso es lo más importante. Entonces yo empecé con estos métodos y también el de llamadas en frío. El de llamadas en frío yo pienso que es súper bueno, pero te tienes que especializar más a un nicho en concreto, es decir, a un sector de negocios en concreto. Por ejemplo, que tú te enfocas, no lo sé, en una clínica estética, en una compraventa, en lo que tú quieras, ¿vale? Pero enfocarte en esos nichos en específico, porque al fin y al cabo cuando tú le llamas, lo importante en una llamada de ventas en frío al principio es que tú conozcas esos servicios que ellos ofrecen, pero los conozcas de primera mano, que tengas mucho más conocimiento sobre ellos y tú le digas, oye, yo soy especializado en esto, porque si no es mucho más difícil obtener ese cliente en una llamada en frío. Es lo que comentaba, que nadie te enseña toda esa dificultad que tienes a la hora, sobre todo, de captar esos clientes, de cuando te rechazan, sobre todo ese primer no que te dicen y ese no, 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 así un no tras otro, que sobre todo eso, pues a mí al fin y al cabo lo que me hacía era me echaba para abajo y muchas veces te preguntas y dices, joder, ¿qué pasa? ¿Que no sirvo para esto? O ¿qué es lo que pasa? Y claro, tú te levantas un día tras otro intentándolo, siendo constante, pero yo pienso que nunca hay que parar y eso es lo bueno que yo he tenido, que nunca he parado, siempre he sido constante con lo que hago un día tras otro, un día tras otro. Y mi principal problema antes era sobre todo el tema de quererlo todo ya, quererlo todo rápido y es que me he dado cuenta que en la vida las cosas tienen su tiempo y cada cosa sobre todo tiene que ir en el momento indicado. Porque si tú intentas muchas veces anticiparte a las cosas, al fin y al cabo se te van a dar con ciertos problemas, ¿vale? A mí me han pasado ciertos problemas en la vida por querer anticiparme a cosas que realmente luego no han podido ser, ¿vale? No han podido ser por ciertas situaciones en las que tú tienes que sobre todo aprender a gestionar esas emociones tuyas, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una emoción es un impulso, sobre todo es un impulso que tú tienes, ¿vale? Entonces, sobre todo tienes que aprender a gestionar esos impulsos que es lo más difícil al menos para mí en esos momentos. Y se me hacía hiper complicado. Yo al ser una persona tan impulsiva y de querer todo ya, pues claro, imagínate, tú le estás llamando un mes entero y no tener ni un cliente. Y claro, llamar a lo mejor yo que sé, a 20 negocios a lo mejor al día, buscar 20 negocios, analizarlos, llamarlos y nada, no, no, no. Y de ahí sacar reuniones de ventas y que te digan que no. Al fin y al cabo,
Eso es muy difícil, el crear tú tu propia metodología, tu propio sistema de trabajo. El no tener un jefe, el no tener tampoco a alguien que te esté gestionando ese tiempo, también es una dificultad, ¿vale? Que es algo muy bonito y que todo el mundo quiere tener, pero al fin y al cabo también es una dificultad, ¿vale? Porque no tienes a alguien por encima que te pueda guiar o que te diga, oye, tienes estos horarios. No, no, cuando tú empiezas a emprender, tú ya no trabajas de lunes a viernes de 8 a 5 o en el horario que quieras. Tú trabajas de lunes a domingo y lo que vaya surgiendo, ¿vale? Entonces, eso es algo que, por eso emprender al fin y al cabo no es para todos y eso es algo que tienes que aprender a vivir con ello, aprender a gestionarlo. Y también en cierta parte, para mí, es lo bonito de emprender, el crear algo tú solo, el crear una propia metodología, el empezar sobre todo a contratar a gente y sobre todo a crear tu propia empresa, tu propio sistema de trabajo y en el que tú te sientas a gusto y sobre todo eso después poder aplicarlo a más personas para poder ayudarles. Para mí eso es lo más bonito que hay, pero claro, todo eso tiene unas dificultades y demasiado grandes. Yo tuve ciertos problemas personales el año pasado y eso fue lo que me incitó al fin y al cabo a seguir avanzando, a dar más de mí y a ser constante. Esto yo creo que el emprender pienso que es un poco como el gimnasio, porque al fin y al cabo tú en el gimnasio para obtener resultados tienes que ser constante durante mucho tiempo. Es decir, tú a lo mejor para obtener un físico bastante bueno, tienes que a lo mejor estar 6 meses siendo constante en dieta, en entrenamientos y en ciertas cosas, ¿vale? En que tú hagas tus pasos, que tú comas bien todos los días, que te peses tus comidas, que entrenes. O sea, durante un cierto tiempo para poder ver resultados. Pues para mí el emprendimiento es igual, al fin y al cabo no tiene nada de diferente en ese aspecto. Esto es lo más importante, siempre ser constante y ser constante. La constancia y la perseverancia es lo que te va a poder conseguir que logres ese objetivo que tanto quieres. Pero si estás en el camino del emprendimiento, yo solo te digo que sigas porque sigue muy difícil, vas a pasar muchas noches sin dormir, muchos problemas que te van a surgir cada día y no vas a saber cómo resolver, pero al fin y al cabo lo vas a acabar resolviendo, hazme caso que lo vas a acabar resolviendo, vas a encontrar esa forma, aunque no tengas a alguien de guía que te guíe en esos problemas, lo vas a acabar resolviendo y después te va a dar un nivel de satisfacción y de aprendizaje brutal, que no te lo da, para mi parecer, ningún trabajo, porque ningún trabajo te va a enseñar a gestionar los problemas de esa manera. Es un reto bastante grande en muchas, pero muchas situaciones. Si estás en ese camino, yo solo te incito a que sigas, a que sigas y a que sigas, porque lo vas a conseguir. Al fin y al cabo, yo me siento que estoy en ese camino bueno, que lo he conseguido. Al fin y al cabo he conseguido mi sueño, que es lo que quería, que era montar mi propia agencia de marketing digital y escalarla. Sigo en ese camino de aprendizaje constante en el que estamos escalando cada día más la agencia y eso es lo bonito, el poder lograr todos esos sueños con las personas que quieres y que te vean crecer, sobre todo tus amigos, tu familia. Entonces, aunque sea muy difícil, no decaigas porque es muy fácil de caer, ¿vale? Porque te van a surgir infinidad de problemas, pero infinidad de problemas, pero yo te incito a que sigas adelante, que hazme caso, que los vas a superar y los vas a superar con creces y después vas a decir, hostias, lo que he logrado yo solo, cómo he llegado hasta aquí, te vas a sentir muy orgulloso de ti mismo. Hazme caso. Así que nada, simplemente os venía a hacer mi primer vídeo aquí en el canal de cómo se fundó un poco Weekly Mind, ¿vale? Que esto ya lo iré contando sobre todo también más en detalle, pero quería que conocieseis un poco cómo es el proceso este de emprender, sobre qué es el canal, que al fin y al cabo es sobre marketing digital. Yo estaré dando diferentes consejos, estaré pues sobre todo analizando ciertas empresas, subiendo diferentes consejos de marketing digital, inteligencia artificial, ¿vale? Cómo montar ciertas campañas. Y nada más, simplemente suscríbete para seguir viendo este tipo de contenido y vamos con todo.